algo que me dicen es como de que veo. Esto de verdad es así como lo que comes eres, así, lo que ves eres. Entonces, si ustedes siguen en Instagram a Pati Chapoy, preciosas. Eso. ¿De dónde se inspiran? Hello, bienvenidos a otro episodio de Amanecimos Bravas. ¡Bravos! Oigan, pues el día de hoy lo que vamos a hablar es súper interesante porque vamos a platicar de la creatividad. ¿Qué es la creatividad? ¿Cuál es el proceso creativo que alguna de nosotras o que todas hacemos? Y bueno, vamos a estar como tocando ciertos puntos que tienen que ver con este tema. Y para este tema, obviamente, pensamos en alguien que creo que nos cayó como anillo al dedo, porque es una persona sumamente creativa. Entonces, queremos darle la bienvenida a Mónica Godínez, que está hoy con nosotros. Y quiero platicarles un poquito de la carrera de Mono. Ella lleva más de 20 años en la industria del maquillaje. Se especializa más en moda y en belleza y muchos de sus maquillajes han quedado impresos en portadas de revistas como Vogue, como W Magazine, entre otras más. También obviamente ha maquillado para importantes casas de moda en Milán y en París durante el Fashion Week, entre las que destacan Vivienne Westwood, Kenzo, Alberta Ferretti, Max Mara, Joss Cavalli, Missoni y entre otras más, ¿no? Supongo. Y bueno, también obviamente ella estuvo trabajando mucho tiempo en MAC Cosmetics, en donde se puede decir que se formó parte de su carrera, ¿no? Y que estuvo también en la parte de la educación en MAC Cosmetics. Hace poquito hay que reconocer que tuvo un premio como la mejor maquillista en el 2025 por Indie Beauty Awards. Entonces, y queremos empezar un poco este tema preguntándote, para ti, ¿qué es la creatividad? Ay. Empezamos bien fuerte. Yo creo que la creatividad es generar algo, una idea, generar, puede ser algo material. Es esa capacidad que tiene el ser humano de hacer algo de una manera distinta o de resolverlo de una manera distinta, que no aplica únicamente al arte. O sea, puede ser a la física, puede ser a, no sé, contabilidad, puede ser a diferentes disciplinas, no necesariamente tiene que ser el arte, ¿no? O sea, es como Albert Einstein, no es como que él era un artista, pero al final del día muchas de las cosas que resolvió hoy en día son muy, pues para nosotros útiles, ¿no? Entonces es ese pensamiento, esa forma de hacer las cosas de una manera distinta. Me encanta. Y bueno, yo voy a empezar con mi participación primero dándole la bienvenida a Mono. Muchas gracias por venir, de verdad lo valoramos muchísimo, por confiar en este humilde proyecto que va apenas como ahí floreciendo. Muchas gracias. Esto no es una entrevista, amiga, no te vamos a hacer preguntas tan fuertes. Pero de verdad que confiamos mucho como en el expertise que tienes. Yo te admiro mucho de manera personal, creo que también aquí mis amigas te admiramos mucho, te queremos mucho. Es una gran amiga de nosotros, queremos decirle. Estamos entre sus amistades, para que no vayan a decir lo que andamos de inventadas. Y pues bueno, relativo a lo que decías, pues sí, siento que el ser creativo nos viene desde la cuna, desde que nacemos, porque es esta capacidad de resolver problemas, ¿no? Y creo que nosotras como maquillistas estamos en el resolver problemas día a día, constantemente en cualquier trabajo que tengamos, tenemos que aprender a resolver problemas ayudados de nuestra técnica. Sí, totalmente. Que aquí viene una pregunta bien interesante, que a ver, estaría bueno que resolviéramos. A ver, ¿ser creativo se nace o se hace? Chin, 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 chin. Yo creo que las dos pueden ser. Yo creo que sí hay personas que tienen más facilidad, que tienen más esta sensibilidad a resolver, pero también creo que es algo que tú puedes desarrollar. O sea, ustedes saben, yo doy muchos cursos de creatividad, de color. Sí hay personas que son... creo que tiene que ver con los incentivos que tú tienes en tu vida. O sea, con todo lo que tú te vas a encontrar en tu vida es lo que te va haciendo más creativo o tipo súper de que vas por la vida y nada más, ¿no? Pero sí también creo que tiene mucho que ver con lo que ves en tu casa, de quién te rodeas, qué hacen alrededor de ti.
Y eso también hace que de manera inconsciente, como si fuera por ósmosis, te lo pasaran y te haces una persona creativa. Entonces, yo creo que son ambas, porque también una persona que es muy creativa, si se queda en sus laureles de que es muy creativa, una persona que a lo mejor no era tan creativa, pero que le echa muchas ganas, lo pasa. Claro, sí. Entonces, yo creo que las dos cosas. Sí, y yo también, bueno, también creo que un poco lo que va de la mano con eso que nos acabas de decir es también la habilidad de las personas, ¿no? O sea, siento que más allá de que crecemos con creatividad, que sí, porque siento que es un músculo que desarrollas, ¿no? La habilidad te hace ser creativo o no, o sea, o más bien te hace poder aterrizar y como magnificar o desarrollar justo la idea creativa si tienes o cuentas con la habilidad necesaria para. Que hay habilidades que también puedes desarrollar. Completamente. Porque puedes tener habilidad para algunas cosas, pero creativamente hablando, a lo mejor te imaginas algo y ese algo no lo puedes traer a la realidad. Entonces necesitas esas habilidades para hacerlo, ¿no? Sí, y esas habilidades también se pueden desarrollar. Entonces, yo creo que depende. Sí, claro. Sí. Yo creo que tú tocaste un punto que me encantó, Moni, que es que es, a ver, justo el tema de la creatividad, si bien estamos en un podcast que tiene mucho que ver con maquillaje y belleza, bien todo, o sea, el ser humano, yo sí creo que por naturaleza todos nacemos creativos, y la creatividad surge, creo yo, en 3 puntos. Cuando tienes algo que decir, ¿no? Cuando tienes que resolver un problema, que eso, lo que decías, un mecánico también es creativo, ¿no? O incluso cuando algo te apasiona y lo quieres compartir. Entonces, justo ya dependerá de las habilidades que tengas o que desarrolles y lo que a ti te apasiona, te guste, para que de acuerdo a eso sea el canal en el que muestres tu creatividad. Pero si no tienes creatividad, creo que no puedes como evolucionar, sea lo que sea en la profesión que hagas, pues, ¿no? Sí. O sea, sí la tienes, pero, o sea, sí tienes la creatividad, pero creo que puede permanecer bastante dormida. Completamente. Y va ligada, pues, de una manera súper pegada a lo que son nuestro estado de ánimo. Yo creo, o sea, yo quiero hablar ahorita como, igual no sé si se identifican conmigo, pero cuando yo estoy en esas etapas donde me siento como triste, que tengo a lo mejor un poco de, pues, de depresión y así, como que no es muy fácil que yo pueda sacar una idea, o sea, de que yo tenga un proyecto en puerta y órale, mándame tu propuesta, y si yo me siento estoy en un estado de tristeza o así, que no me encuentro a mí misma, no tengo manera de dónde ganas de ser creativa. Entonces creo que, como tú decías, la creatividad es un músculo que vas ejercitando, pero creo que sí va bien ligada al estado de ánimo. Claro, pero también hay ocasiones en las que ese estado de ánimo te hace también desarrollar una creatividad, ¿no? A lo mejor va a ser diferente, que justo es algo de lo que hablan en un libro, que el libro se llama El proceso de las personas altamente creativas, que lo hizo una profesora que se llama Dorte Nielsen, ¿no? Y que ella platica que la creatividad para ella es esta habilidad que desarrollas en el día a día en conectar como ciertos elementos que hay en tu vida cotidiana, ¿no? Sí. O sea, ella dice que un ejercicio que puedes hacer para ir ejercitando la creatividad es que si tú te vas a trabajar un día, busque los elementos que hay en tu camino al trabajo y empiezas a conectarlos creando ideas. Entonces eso, cuando tú lo empiezas a hacer, se hace de manera automática y empiezas a crear como mucho más fácil, ¿no? Sí, completamente. No, y también siento que sí, la creatividad está muy conectada a las emociones, muy conectada. Pero a mí, por ejemplo, sí me pasa que cuando me deprimo y tal, no me dan ganas de hacer cosas, pero puedo ser muy creativa. Ándale. Es como, para mí es como los cantantes, los que hacen canciones. Muchas veces están así de que, me quiero morir. Oye, hacen las grandes canciones, ¿no? Amy Winehouse, cuando peor la pasaba. Yo creo que depende muchísimo de cómo pues dejas ir esa energía. Justo. Y también siento que el arte o la creatividad te da mucho eso, igual que los pintores, o sea, ahí sí siento que eso es mucho de los artistas, como la parte emocional para poder crear, creo que es así importantísima. Sí, completamente. Sí, aparte eso como que estás creando en esos estados, se vuelve algo sumamente íntimo y algo sumamente personal. Y creo que esas cosas son de gran valor. Sí. Es que no puede haber, creo yo, nada creativo o original si no estaba, o sea,
no hay nada creativo que no sea íntimo, pues, porque para poder crear tienes que basarte o en tu interpretación de las cosas o en cómo sentiste determinada cuestión y cosas por el estilo. Entonces, creo que de ahí también surge, ¿no? Pero sí creo que para que sea algo tan íntimo, creo que tiene que ver mucho con el arte, porque no es lo mismo como, no sé, un contador que tiene que resolver algo, Claro. no sé, con el SAT, qué sé Claro, yo. claro. Siento que no es tan íntimo. ¿Cómo evadir impuestos? Como, ajá, intimísimo. Sino la parte artística, siento que es muchísimo más íntima. Sí. Por eso siento yo que cuando, por ejemplo, en redes sociales hay cosas que nosotros hacemos, las publicamos y decimos, es que me encanta. Si dices, ahí va mi Ajá, corazoncito, sí. lo subo, ¿no? Y de repente así de que nadie te topó. Y tú, y lo ¿Te sientes pasó? muy personal, porque Claro. es algo muy tuyo. Sí. Entonces siento que como artistas es mucho más íntimo y es mucho más emocional que en otras zonas. Claro. Sí, Completamente de sí. acuerdo. Yo también de acuerdo, estoy de acuerdo con eso. O sea, yo sí creo que la creatividad nace desde lo que sentimos y desde lo que también hemos absorbido en la vida, ¿no? O sea, justo las vivencias, lo que consumes, un poco también lo que hablábamos desde el capítulo con Jesús Palencia, porque te gusta lo que te gusta, Sí, ¿no? claro. Entonces, creo que viene muy de la mano en cómo desarrollas tú la creatividad. Sí, y que también es un acto de valentía, ¿no? Y de que te atrevas como pues a lo mejor en el proceso habrá gente a la que no le va a gustar lo que crees o lo Claro. que hagas, ¿no? Pero creo que ese ejercicio de prueba y error y de decir, esto lo hice porque medio que no me gusta, medio que sí me gusta, y que te atrevas bueno, no como tal tienes que mostrarlo, ¿verdad? Pero en nuestro caso como maquillistas, a veces cuando no estamos muy familiarizados con, por ejemplo, el editorial, ¿no? Es muy fácil que tengas como este síndrome del impostor de que, híjole, no les va a gustar. ¿Para qué lo haces? ¿Para los demás? ¿Para ti? Si lo Justo. muestras es muy valiente de tu parte porque es algo muy, muy personal, Sí, claro. ¿no? Al final de cuentas. Y justo hablando de todo esto que tocamos, la siguiente pregunta sería entonces, ¿de dónde creen ustedes que surge la creatividad? Yo creo que de las emociones. Y también, o sea, a ver, también pasa como dice Liz, que hay días que dices, o sea, yo tengo un proyecto y yo sigo aquí, tipo, viendo la hoja en blanco, el facial, los productos, y no sale nada. Sí, sí. O sea, yo creo que también existen los bloqueos creativos y sí siento que tiene mucho que ver en el estado en el que te encuentras en ese momento. Entonces, hay diferentes como disparadores de la creatividad cuando eso pasa, de que dices, ay, ahorita por más que le haga así, no me sale nada, ¿no? Entonces creo que también es importante como conocerte como creativo, qué tipo de cosas te ayudan a disparar tu creatividad, a conectar otra vez con tus emociones y partir de ahí para que puedas como crear algo nuevamente. Sí, sí. ¿Ustedes qué opinan? ¿De dónde surge la creatividad? A ver, pues yo creo que hay una parte completamente nata, ¿no? Como hemos platicado, y evidentemente todo lo que surge o lo que pasa después de que naces es muy, muy importante. O sea, como dice Moni, ¿cómo es tu familia? Si fomentan esta parte de tu curiosidad, que es importantísima esta parte de curiosidad, y sobre todo que sea esa curiosidad, porque todos tenemos algo que nos guste más. Ejemplo, a mí no me gusta cocinar, ¿no? Pues igual y no me forzan a estar cocinando, pero sí, bueno, te encanta dibujar, dibuja, ¿no? Creo que hay una parte muy importante de curiosidad, otra parte que está enlazada es observación, otra es informarte, ¿no? E informarte, creo yo, desde una perspectiva objetiva, o sea, buscar información que esté en contra y a favor de un punto para que tú puedas formar tu propio criterio, ¿no? Sí, sí, Platicábamos esta cuestión de unir incluso aspectos, de ahí es donde surge la innovación, o sea, unir dos puntos que aparentemente no tienen nada que ver o se contraponen, entonces surge una nueva idea, ¿no? Que de hecho ese es un ejercicio de entre muchos libros de creatividad, Claro. te ponen ese ejercicio, ¿no? Claro, claro. Que juntes dos elementos que nada que ver y crees algo a partir de eso. Sí, Eso es claro. un disparador. Así es. Y eso también, fíjense, lo que platicamos, porque hemos mencionado esta cuestión de la emoción, pero también la resolución de problemas, cuando uno se encuentra en el límite, ¿no? O tienes algo que solucionalo así. Hay gente que bajo presión trabaja súper bien y le surge la parte creativa. O sea, creo que también el hecho de estar preparada y al mismo tiempo esta cuestión de resiliencia, o sea, el decir, a ver, ahorita tengo bloqueo, calma, o ahorita me salió, hay cosas cuando yo empecé a maquillar, y ahorita hasta la fecha, que digo, está espantoso, ¿no? O esto me lo imaginé así, pero resultó esto,
y pasan a veces años, ¿no? Sí. O sea, y vas poco a poco, pero siento que mucha gente cree que nos sentamos y a la primera, ¡pum! Y así escribió, Sí, claro. ¿no? Y así dibujó Van Gogh, y así. No, sí. hermana, o sea, se Sí, echó... Entonces, esta parte como de disfrutar incluso estos procesos de pausas, ¿no? Y también a la par creo que estar preparada para el plan B. O sea, a veces esto no salió, pero salió otra cosa que puede ser mejor. Es que eso que tú estás diciendo es muy importante. Yo creo que estar preparados, nutridos, experimentados, no tenerle miedo al error, Así todo es. eso te va nutriendo como persona, como artista, como abogado, como lo Sí, que como sea que son. científico. Ajá. Que justamente cuando llega ese momento de que tienes que ser creativo es mucho más fácil Así porque es. tienes herramientas para poderlo resolver. Claro. Pero sí creo que la creatividad, por lo menos a nivel artístico, tiene mucho que ver con lo emocional Sí, y completamente. con tu perspectiva de vida. Ok, Sí. sí. Y de que no seas tan duro contigo mismo, porque pues también como dice Ana, está bien descansar, está bien también darte esas pausas como de descanso mental, donde no todo el tiempo tienes que ser creativo, Sí, o sí, sea, sí. no todo el tiempo tienes que estar generando, o sea, también hay momentos donde la mente necesita descanso. Y también de que, pues, no vayas en contra de la imaginación, porque creo que la Es imaginación muy es importante. la imaginación es un aspecto así fundamental para Sí. que te puedas ser una persona creativa. Sí. Que no le pongas el límite a la imaginación. Sí. Por eso los niños son tan creativos. O sea, cuando Pero estás en esos una juegos, etapa güey, temprana, ¿no? claro. Vamos a jugar, que tú y que yo Exacto. y que sí, se imagina Porque como no un tienen escenario. como estas limitantes de meterte a la caja, ¿no? O Sí. sea, Sí. Bueno, pero también, por ejemplo, hablando un poco de dónde surge la creatividad, creo que también, aparte de la emoción, ya lo había dicho antes, ¿no? Que tiene que ver con las vivencias que tú experimentaste, que si el ambiente, que si el entorno, que si la familia, etc. Pero, por ejemplo, tenemos a Andy Warhol, ¿no? Que él desde chico vivió una infancia como más solitaria porque tenía problemas como de salud, entonces esa vivencia de vivir él solo y de perderse a lo mejor el jugar con sus compañeros lo hizo empezar a crear, a dibujar, y entonces se hace un ilustrador, ¿no? Dentro del mundo de la moda, en las revistas, pero ¿qué pasa? Que él se inspira de la cotidianidad de la vida, ¿no? Y aparte de la cotidianidad, ¿no? Ya lo entendimos, ¿sí? Ajá. De la repetición, de cómo es algo tan repetitivo en la sociedad, ¿no? Ajá. Y entonces él lo que empieza a crear es un arte que a lo mejor no tiene una emoción, sino que justo está representando lo que está viviendo El en ese contexto momento. actual. Ajá, exacto, el contexto de la sociedad, ¿no? Que si no sabemos quién es Andy Warhol, bueno, es el que creó estas pinturas de las latas de sopa de Campbell's, ¿no? Y de Marilyn Madonna, Monroe. ajá, exacto, Marilyn Monroe, Madonna, etc, etc. Y viene a crear también una revolución en el arte, porque pues fue uno de los pioneros del pop art, ¿no? Sí, claro. Que también, hablando de la creatividad, cómo hizo también evolucionar o darle un cambio a la venta del arte, Claro. ¿no? Que mucha gente se puso en su contra y empezó a decir que eso no era arte, porque él crea una fábrica, pone a trabajadores, sacan productos en serigrafía y él lo único que Ajá, hacía sí. era ir y firmar sus obras, ¿no? Entonces, para el arte, para el mundo del arte, cuando estaban acostumbrados a cierto tipo de estereotipos, cambiarlo fue como, esto no es arte. sí, claro. ¿no? Que además es importante decir, a ver, yo creo, no sé qué opinen, todo lo que es creativo es polémico. Sí. Todo lo que es creativo es polémico. O sea, Más sí, unas cosas que otras. más unas cosas que otras, no se afecta más o menos de intereses, pero todo lo creativo es polémico. Entonces, él puso sobre la mesa la redefinición de qué es arte. Exacto. Es lo bonito, es lo que te cuestiona, es lo Y que de te hace venderlo sentir. también. Claro, ¿no? Y ahora que hablamos de una persona en específico y su proceso creativo, Mono, ¿nos puedes compartir un poco de lo que es tu proceso creativo? Mira, yo creo que soy una persona muy desordenada en muchas ocasiones. Ajá. Y justo cuando estoy como con un bloqueo creativo, me hago cuadrada para poder lograrlo. Porque a mí me puede causar algo, no sé, una tela y decir, ay, esa tela se ve bien padre porque el patrón capaz que le puedo poner eso y entonces voy a simular, guau, y me voy. Y la textura y bla, 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 y ya creo una idea y Me después encanta. digo, claro, parece un reptil alienígena, o sea, no sé, ¿no? Pero por otro lado, cuando hay algo que tengo que crear y que no se me ocurre nada, sí necesito ser súper cuadrada. Empezar a buscar imágenes y normalmente las imágenes no tienen que ver con maquillaje. O sea, si me dicen, tienes que hacer un maquillaje para, no sé, una película, ¿no? Ajá. De zombies.
como que no voy directo a así de maquillaje, zombies. No, como que empiezo a pensar qué sensación me pueden crear los zombies, ¿no? Asco, putrefacción, no sé, como cosas que estén como mohosas, o sea, como que empiezo a imaginar cosas que vienen de ahí para tener esas imágenes. Y entonces empiezo a hacer un collage, empiezo a ver de todo lo que estoy creando como de imágenes de Moodle, a seleccionar las que sí van en conjunto y las que no. Y entonces empiezo a aterrizar mi idea. Entonces, de hacer una idea enorme, empiezo a hacer una idea más pequeña, hasta que eso me ayuda a aterrizarme. Y entonces, en base a ese mood board, también empiezo a investigar. Yo creo que la curiosidad y la investigación son así, están súper linkeadas para que puedas crear algo. Entonces, de esa manera, entonces ya empiezo como a desmenuzar. Ok, entonces podría hacer un zombie que, o sea, a lo mejor vi que en un árbol se produce el moho, tú las traes y el hongo, como vimos ahora en las series de las dos. Y eso te empieza a llevar a crear una historia, porque para mí algo muy importante cuando creo algo es que me tiene que decir algo, me tiene que crear una historia. En editorial, para mí, una de las cosas más importantes es eso, que tenga una secuencia, que tenga una historia. Una de las razones por las que yo ya no hago tanta editorial, es porque veo que ya no crean tanto historias. Quiero una modelo que como que ella se lo maquilló y como que nada forzado ahí en la ventana y es como... Sí. A mí no me cuenta nada. No me cuenta nada, ¿sabes? Entonces, yo no tengo temas y le tengo que embarrar solo crema, pero que me cuente una historia. Sí, claro. Entonces, yo creo que de esa manera puedes también alargar esa historia, porque si solamente dicen como que, ay, se despertó y ella sola se hizo no sé qué, es como de que, ok, y va a estar así como tipo dormida durante toda la sesión, o en algún momento despierta, o, ¿saben? Entonces, exacto, o sea, como que yo sí soy de las personas que necesito un hilo conductor para poder crear. Entonces, de esa manera lo hago. Para mí crear historias es lo más importante a la hora de crear. Y te hice esta pregunta, Mono, porque, hace algunos años, Mono me ha invitado a las campañas de IPSI, de Día de Muertos. A mí también me encanta como todo esto de ir haciendo como un concepto y que te cuente una historia, ¿no? Sí. Entonces yo soy muy feliz cada que Mono me ha invitado, de verdad. Muchas gracias, te lo agradezco nuevamente. He sido muy feliz, muy, muy feliz. Y ¿nos puedes platicar un poco de esto? O sea, como para sacar el concepto de las Catrinas, ¿no? Bueno, pues para los que no saben, IPSI anualmente hace la campaña de Día de Muertos. Generalmente hacemos Catrinas y existe una historia alrededor. Bueno, y que también tienes un papel importante en IPSI, ¿no? Sí, soy directora de beauty. Entonces, lo que es más complicado para mí en eso es saber primero quiénes van a ser los protagonistas. Sí, claro. Casi siempre son influencers, casi siempre son personas como que están muy involucradas en el beauty, ¿no? Entonces, como que para mí primero es quiénes van a ser. En segundo, si ya tienen una especie como de idea general de cómo se va a ver, saber qué es lo que va a pasar, si van a tener paredes rosas, si están imaginando, qué sé yo, lo que sea que se están imaginando, para poder yo crear una historia y decirles, ok, se me ocurre que, como cuando estuvo Luis Rossi, que fueron 6 que estuvo, que fue una locura, en ese yo hice toda la idea de que iba a ser una cena como de Día de Muertos, pero ellos estaban invitados, o ellos están en su cena, ¿no? Mira, yo no sabía eso, que te habías hecho como la idea desde la mesa y todo. Que llevaban al invitado. Que llevaban al invitado y tal. Entonces, y para mí lo que les decía es que yo siento que es como una fiesta, como tipo de las venecianas, o sea, como que es tu noche y así, tú llevas tu máscara y no sé qué, y el fiestón loco y así. Dice, entonces, yo creo que cada uno debe de tener un personaje como era tipo en la tierra. Si se acuerdan, el de Luis estaba como más como enfocado a ser más como medio diablón, medio fuego, medio así. Y todo tenía que ver con eso, o sea, de que si tú estás en una cena con tus amigas, ¿cómo sería ya que están en su cena de muertos ellos? ¿No? Sí. Y entonces a cada uno le creé un personaje en base a cómo son ellos, a cómo los conozco yo.
pero todos tenían que representar algo. Me encanta que Luis era el diablo. Claramente, Y su invitado Ni modo Iván que le pusiera de ángel. No. Entonces, Pau Florencia representaba el aire, Okay. Luis el fuego y Rosy la tierra. Por eso Rosy tenía cactus. Ajá. Sí, los nopales. Qué todo esto. bonito. Y todo eso tiene que ver con cosas que están en una ofrenda de Día de Muertos. Sí. Y bueno, no sé si ahorita que nos cuenta todo este proceso que hizo con lo de Ipsy, les hizo sentir algo. Y eso es lo padre de la creatividad que tú decías, de contar una historia, porque justo la historia es lo que hace que sientas, ¿no? Que sientas esa emoción de que me la cuentes y digo, ay, bueno, sí, me lo puedo imaginar perfecto. Aunque estuve ahí también. O sea, si no hubiera estado, me lo hubiera podido imaginar perfecto, ¿sabes? Está padre, me encanta. Sí, Sí, todo nos hizo todo el sentido ahorita, Sí, ¿no? claro, Sí, porque claro. no sabía lo de que tú lo habías hecho, como lo de la idea de la mesa y todo. De la cena y eso. Por ahí Sí. pueden ver, no sé si todavía sigan como las fotos o algo. Sí, pero Yo pues creo que hasta sí. de que... Hasta abajo. Hasta bajísimo. En el Sí, Sí, vayan, para que lo vean. Sí, si no busquen así de que Ipsy Día de Muertos, Ajá. ¿Qué año fue? 24, ¿no? 23. Porque 23. Ajá. 23. Sí, a ver, yo llevo, ¿qué? 4 años con ellos. Wow. ¡Dale! Sí, ¿qué tal? Y los El que que viene. Y los que faltan. Y los 100 que vienen, ¡ay, qué! Ay, que sea accionista, ¿qué? Oye, porque además igual y obviando, pero esa campaña, o sea, cada año la traes tú y me encanta porque cada año son Catrinas, no crean que es una Catrina Típica. o sea, no, Catrina. cada año cambia completamente el concepto y son completamente diferentes. Sí. Es que las tres Espectacular. hemos estado en esa campaña. Y la gente que ha estado Nos emocionamos también, mucho. qué increíble, ¿no? El trabajo de las personas Sí. que han estado ahí involucradas. Sí, Es de bien verdad. padre, es bien bonito como ver el resultado final y decir, wow. Yo creo que hablando de eso hay gente involucrada. Ujú. Eso es una de las cosas que como creativo me costó mucho trabajo. Ok. Porque, como ustedes saben, cuando es lo de las Catrinas, yo casi no maquillo. O sea, Ajá. yo diseño, Y dices, hago equipos Ujú. y entonces en base a lo que yo sé que ellos saben hacer, porque la mayoría de las personas que trabajan en esa campaña conmigo las conozco, he trabajado con ellos, saben, o sea, sé su técnica, sé lo que hacen. Entonces voy dividiendo el equipo y para mí la primera vez fue complicadísimo Sí. porque decía, ¿cómo lo voy a maquillar? Como el soltar, O sea, ¿no? si parte Claro. un FOMO de que Sí. Ay, yo sí. también quiero maquillar, Claro. pero al mismo tiempo no podía ponerme a maquillar porque pues están pasando 6 maquillajes al mismo tiempo. Así es. Entonces decir aquí de que no, esto va así. Y otra de las cosas es dejarlo ser. O Así sea, es. tienes Uf. que confiar en tu equipo porque tampoco yo estaba esperando que hicieran una reproducción exacta del look. Porque Ajá. son diferentes manos. Entonces, Y mentes. y diferentes mentes, volvemos a lo mismo, y vas a interpretarlo de distinta manera. Si yo les diera la misma Catrina a las tres, les va a quedar completamente Justo, distinta. claro. Entonces, estar segura y confiar en el equipo que tienes, porque al final tú lo eliges, es importantísimo, porque tú estás confiando en lo que tú ves, ellos lo van a reinterpretar y todo va a salir bien. Entonces, eso es una parte bien importante y muy difícil como creativo y como persona que está dirigiendo un llamado. Pero eso yo lo aprendí de Val Garland. Mm. Val Garland en los desfiles hace demo y te dice, es esto, ahora usen los mismos colores, bla, 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 reinterprétenlo. Y eso es una Qué responsabilidad locura. enorme. Que estuviste trabajando con ella en Fashion Week, Ajá, ¿no? sí, ya estuve trabajando con ella en Fashion Week. Entonces es una responsabilidad enorme, pero dije, claro, ella confía en que la gente de aquí sabe hacerlo, si no, pues no estaría aquí, Claro. ¿no? Ujú. Y entonces, todos los maquillajes son completamente distintos y si nunca han visto un desfile que ella haya dirigido, vean los de Vivienne Westwood. Ujú. Son, Súper cada divertidos. maquillaje es distinto porque el artista lo reinterpretó. Ujú. Entonces, eso está súper cool, representar, más bien reinterpretar lo que un Kik como Val Garland hizo y tú tener esa responsabilidad, pero que ella te dé esa libertad, pues eso habla muy bien de ella, ¿no? De la confianza y de que no tiene que tocar ella todo. Que eso también es mucho de los artistas. Hay veces de que, Uy, man. sí está bien, pero aquí, Ajá, uy. listo, ahora sí. O sea, es Ajá. como una necesidad de tocar, ¿saben? Sí. Entonces, sí, volvemos a lo mismo de las emociones y de que es muy íntimo. Es tan tuyo que lo ves muy personal. Claro, sí. Entonces, yo creo que para mí de los retos más grandes es ese. Qué padre. Oye, también dentro de tu carrera has hecho mucho
maquillaje de Ujú. body paint o face painting, ¿no? Y entonces, ¿sigues el mismo proceso creativo o hay como alguna diferencia a la hora de ya llevar la técnica al cuerpo o haces todo igual? O Yo qué con pasa el ahí? proceso creativo, cuando hago body painting, lo que sí o sí es investigo el tema, porque casi siempre hay un tema, y si no es como de, ay, tú proponme, ¿no? O sea, sobre todo si es su publicidad, es como existe un tema. Lo que sí hago es investigar el tema, investigo mucho cómo se ven las cosas. Por ejemplo, uno de quesos La Villita que teníamos Ahí que sí hacer estaba, wow. como un camuflaje. Sí, ya sé cuál es. En una imagen de una cocina y de una recámara, o sea, se tenía que camuflajear. Ahí sí lo que hice fue cómo se ven las cosas en la fotografía. Si se la ven luz. perfectas, si se ven pixeleadas, si se ven... Porque al final del día eso es lo que se va a ver de lejos. Entonces, por si no sabían, dato curioso, si tú haces las cosas perfectas, o sea, de que si tiene una flor y tú enmarcas la flor y le haces los detalles, cuando tú la ves de lejos parece como caricatura. Ah, ¿en serio? Sí. Entonces, de hecho, los espectaculares Ajá. no son perfectos para que tú los puedas ver de lejos y te dé como la idea, por así decirlo. De realidad. Entonces, exacto, Ok. y lo ves bien. Wow. Pero eso pasó, entonces tenía que verlo de una manera en la que pues, se fuera a ver bien también. O sea, tuviste Entonces, que hacer impresionismo, casi. una cosa así. Entonces, si tú veías de cerca, por ejemplo, la cafetera, me acuerdo perfecto que había una cafetera. La cafetera, como que estabas ahí y decías, no, esto, o sea, y te alejabas y decías, ah, no, sí es. O sea, es mucho como, pues, ilusión óptica, Ilusión realmente. óptica, ¿no? Ajá, Completamente. depende mucho del proyecto. Entonces, el proceso creativo para llegar a algo sí debe de existir 100% la investigación y también los productos, qué funciona, qué Análisis, no, ¿no? qué va encima de qué, Sí. qué sí me va a funcionar, qué sí se va a adherir a la ropa, porque también era encima de la ropa. O sea, como que es un proceso creativo de otra manera, dependiendo del tipo de body painting. Si es como más gráfico, como el que hicimos para... ¿Cómo se llama esto? El Protopro. De las bolsas que El de Vamos a las pasar bolsas, el de las bolsas el de está las buenísimo. bolsas. Sí, pongan las imágenes, por favor. Aquí se las vamos a poner aquí. Sí. Son que imágenes están muy padres y espectaculares. tienen que darse idea de lo De que lo que estamos estoy hablando. hablando. Sí, no, Porque o sea, es un trabajo de verdad. Wow, Usen wow, su imaginación, amigos. No van a venir imágenes. Sean creativos. Sean creativos. Bueno, hay otra, la de la campaña esa de las bolsas, que tenía que camuflajear como el estampado de la bolsa en el cuerpo. Wow. Ahí es otro tipo de proceso de cómo voy a hacer que coincida, hago stencil o no hago stencil, qué tipo de producto para que no se me barra, porque al jugar con negro en la piel y que te quede perfecto, es muy complicado con los roces, o sea, sí, el proceso creativo creo que tiene mucho que ver con el fin. ¿Cómo cuánto tiempo te llevas? Está cañón. En ese... Ya me estresé. O sea, Desde la villita se estuvieron todo el día. El de la ¿no? villita O sea, duré no, 12 sí, horas. pero me refiero a tu investigación, Ah. porque ya las 12 horas ya llegas flojita, porque ya sabes más o menos a qué vas. Y flojita vemos. Ajá, vemos. O sea, el de la villita, la verdad es que no me tardé tanto en investigarlo, Ajá. pero en el de las otras, en el de las curvas, o sea, yo tuve que hacer los stencils, porque Ah, aparte va. de todo tenía que hacerlos que me quedaran del mismo tamaño que grosor, las bolsas, los mismos como Garigoletas. curvas, los mismos patrones, porque ese patrón lo había hecho una diseñadora de Los Ángeles, si no mal recuerdo, que estaba como muy top en ese momento. Entonces, Tengo que ver. pues sí, o sea, no era como que decía, le calculo y que más o menos no, tenía que quedar. Entonces Dios. hice pruebas en mí. Eso sí, siempre que voy a hacer catrinas, body painting, cosas que sé que me van a llevar tiempo y que son complejas, Ajá. siempre hago un test antes en mí. Sí. Entonces ahí tengo las piernas Ajá. todas manchadas o la cara de que con lo de las catrinas, o sea, como que siempre me aseguro que va a funcionar. Entonces Sí. podemos decir que un proceso creativo es muy similar a un método científico, ¿no? Que Puede tiene ser. una Sí. hipótesis, experimentas, ¿no? Ves Sí, si es claro. prueba y error y Con bueno, pruebas y ya dices, va Exactamente. o no va. Ajá. Y compruebas, y compruebas, y compruebas. Bueno, ¿no? amigas, Porque- yo espero que de verdad este programa lo estén viendo las personas que nos contratan y se den cuenta que detrás de un body painting no es cualquier cosa, amigos. Y Es de un face proceso painting. muy- Y de face y de painting. face realmente painting ni ninguno, nada ¿no? así. O sea, creo que siempre tiene que sí. haber una Hay un previa método, de- no somos unos inventados, no hacemos de que, ay, sí, ya,
3 minutos y ya generé un maquillaje, no. Detrás de Sí. eso hay mucho trabajo. Sí. Bueno, ya, este es mi único reclamo que voy a hacer el día. Y quiero hablar relativamente a lo que dices de los materiales. Ajá. Porque siento que hay un punto en donde cómo lo creativo se vuelve estético. Sí. Y creo que va mucho de la mano con la técnica. Completamente. Entonces creo que cuando eres una persona creativa y aparte te has dado el tiempo de investigar, de clavarte en la técnica, creo que ahí puedes tener un diferenciador por el cual tus clientes te contratan. Sí. Completamente. Técnica y habilidad, ¿no? Y o habilidad, exacto. también. Sí, la habilidad yo creo que es prueba y error, pero, o sea, denle pues, no sale la primera, ¿no? Limpieza y Ujú. estética, o sea, sí creo que, a ver, sobre todo en estos maquillajes que son más complejos en el sentido de que pues es algo más teatral, por así decirlo, que no todo mundo lo sabe hacer y que lleva muchas cosas involucradas. Creo que hay una línea así, miren, como un pelito de gato Ujú. entre lo que dices wow y dices Sí. hijo, Sí, 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 ¿no? sí, sí. O sea, hay un pelinín. ¿Dónde Sí. paro? Y tiene mucho que ver con la limpieza de los trazos, tiene mucho que ver con la idea clara que quieres aterrizar, tiene mucho que ver con el material que estás usando, con la limpieza que tienes de ese material, porque bien puedes Conocerlo, hacer, ¿no? claro, Ujú. conocer los productos es una de las cosas más importantes, porque si tú quieres aterrizar una idea y seleccionas el producto que no es adecuado para eso, o sea, se te puede hacer un cochinero, Completamente. te vuelves loca, tratas de borrar, vuelves a poner, se te vuelve, no, o sea, investiguen sus productos, Sí. usen, hagan de verdad como cosas químicas ahí Sí, con sí, sus sí, 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 productos, claro. mezclen. Es una de las cosas más importantes, o sea, y creo muchas veces, no siempre, creo muchas veces que menos es más, porque a veces Sí. para mí más es más. Sí, Más, pues, más, y más. Pero sí creo que hay ideas que entre más sencillas las mantengas, tiene muchísimo más impacto visual y estético Ujú. en algunos O casos. se ve más orgánico. Se ¿no? ve más orgánico. Entonces, creo que aprender en dónde parar tiene mucho que ver con el equilibrio o mucho que ver con los principios de la pintura. Si no saben, busquen cuáles son los principios de la Sí, pintura, claro. porque eso les da muchísimos elementos para que ustedes sepan, está balanceado, no está balanceado, está Justo. equilibrado, no está equilibrado. Me falta equilibrio de color, de formas, me falta, o sea, hay muchas cosas de la pintura que les pueden ayudar a tener algo más estético Sí. y que tenga cohesión. Tú, Sí. Ana, ¿cómo llegaste pues también haces editoriales, ¿no? Y cosas que implican más creatividad, ¿no? Ajá. ¿Tú Ahí cómo va. llegaste a que fuera estético? O sea, que tú dijeras, estoy a gusto con esto. Mira, creo que mi proceso sí se parece un poquito al de Mono, en el sentido de, yo también hay una idea y trato de escarbar todo, desde qué emociones, pero qué colores, pero qué texturas, pero ¿no? Igual lo analizo, voy sacando cosas que no, las pruebo, yo también lo pruebo en mí, porque de repente te imaginas tal producto, pero no pigmentó de tal manera, o se desliza, o ¿no? Algo que a mí me gustaba mucho es proporción, o sea, de repente te pasa, ¿no? Y lo veo mucho en gente que sobre todo está empezando en el maquillaje, que quiere poner, por ejemplo, perlas acá, y que dices, es que no, porque ¿no? Simula esto, simula aquello, el tamaño de cosas que pones o dibujas. Pero creo que para mí lo más importante es, por un lado, también hay una parte de pintura mía, de dibujo, y por otro lado, es que es prueba y error, o sea, es práctica, es sí. ir educando tu ojo, no Pulir. solamente viendo maquillaje, sino lo que a ti te inspire, ¿eh? O sea, no tiene por qué ser irte al museo, pues si no te gusta, no, pero sí hay otro tipo de cuestiones que te pueden interesar, como a mí, les voy a ser honesta, me encanta ver cómo hacen la mezcla los albañiles, amo, ¿no? O cómo hacen los bordes, que No digas de broma. Y tú Pero estudiaste yo arquitectura, estudié arquitectura. güey. Y Claro. me enseñaron a hacer concreto, me enseñaron a hacer mezclas y yo siento que eso tiene mucho que ver Muchísimo. en cómo mezclo las Ándale, cosas, de que me ajá. hace sentido. Ajá, aquí yo lo veo y digo, le falta arena, no, le falta agüita, no, o cómo hacen las banquetas, es que cada uno, por eso les digo, hay que como confiar un poquito en tus gustos, pasiones y tu intuición también, y obviamente, pues prepárate, ¿no? Sí, Ten sí, información. sí, sí. Pero yo creo que un poco así, Liz, como buscando este tipo de información y no teniendo miedo a decir, ahorita esto no me sale, igual y en... O me equivoqué, porque de ese error Completamente. uno aprende mucho. Completamente. Ustedes ven aquí a esta persona, pero es de las que más se equivocó. Ay, no, bueno, claro, yo ahorita... Y yo, miren, aprendí. Sí, claro. ¿Y sabes? Maestras en equivocarse. Sí, Sí, claro. sí. ¿Y Una sabes maestría qué? tengo yo. Creo que hay un espacio que a veces no se valora mucho, pero yo sí me doy chance de aburrirme.
O sea, decir, ay, ahorita no. Sí, sí, sí. ¿No? Y así quedarme como en coma, que se me da mucho. Así, ¿no? Y yo, Ana, ¿por qué no contestas el teléfono? No, me Son las puedo ir 3 de días, la me puedo ir tarde. días. O sea, porque a veces uno se tiene que desconectar para reconectar, como que hace el reset, Sí, ¿no? sí, sí, sí. Sí, Pero creo es que es válido eso. descansar la mente también, como Sí, decíamos, ¿no? claro. Creo que sí. ¿Y tú, Dani? Creo que también un poco, o sea, Ay, qué creo que al copiadas. momento... No, es que sí, creo. Ay, qué bárbaro. Ajá. Pues es eso, güey. O sea, Sí. es investigación, es prueba, error, es pulir, es hacer esa idea hasta que digas, ya me quedó chingona, ya me gusta el resultado, ¿no? Que también creo que a veces en el aburrimiento puede ser, digo, acabo de pasar por un proceso de depresión, ansiedad, etc., ¿no? Y entonces puede llegar un momento en el que no te encuentres a ti o que te olvides de qué eres o qué te gusta y así. Entonces también creo que hay ejercicios que puedes hacer para volver a conectar y para volver a tener esta habilidad de crear, ¿no? Algo que a mí me gusta mucho y que lo he hecho y que me ha funcionado es como esta técnica japonesa que se llama el Ikagai, que es donde pones tú 4 círculos que se unen al final de cuentas, ¿no? Y pones ahí qué es lo que te apasiona, qué es lo que tú crees o consideras que haces bien, bueno, entre otras que ahorita ya no se me olvidaron, pero Son 4 puntos, el punto es que cuando también te encuentres en estos momentos, que a lo mejor el aburrimiento es bueno y dejarlo ir también, pero en estos momentos en los que realmente te cuesta volver a conectar contigo, ¿no? Para crear o para vivir y existir. Ay, sí. Simplemente. No, También sí. hay muchas. Ay, bueno, sí. También Sobre todo hay- los lunes. Sí, sí, los domingos, güey. Sí. Hay muchas prácticas que también puedes hacer o considerar empezar a implementarlas en tu vida para poder empezar otra vez a escucharte, a conectarte, a entenderte y otra vez crear, ¿no? Sí. O sea, que si están ustedes en un momento también oscuro, en donde no se encuentren, no pasa nada, también vívanlo, o sea, permítanse vivirlo y después buscar estas alternativas que te ayudan a florecer otra vez. Sí. Sí, Sí. esto es muy importante, Dani, porque de repente cuando llego a dar clases, los alumnos me dicen, es que, ¿cómo haces para ser creativo? Porque yo siento que no soy creativo, ¿no? O sea, y eso es muy frustrante, porque tú te quieres dedicar a esto, te gusta maquillar, pero sentirte no creativo en una rama que es muy creativa, entonces... ¿cuáles son los tips que nos puedes dar, Mono, para que las personas que nos están viendo, que se sienten a veces en ese estado, Bloqueo. en ese bloqueo, puedan decir, sí hay una luz? Hay al una final luz. del Sí hay, que sean curiosos. Ajá. Así como dicen que la curiosidad mató al gato, también le da mucha creatividad. Literal. Yo Escaparse feliz, de las yo casas, feliz. claro. Lo mata pero lo revive. Que sean curiosos. Para mí, una persona que no es curiosa difícilmente va a ser creativa. Si te gusta lo que ustedes quieran, el fútbol, Ajá. investiga. Investiga todos los pases, las posiciones, qué funciona, cómo se ve cuando patean el balón, cómo sale el pasto, o sea, los elementos que existen. O sea, creo que la curiosidad para investigar es El una de las uniforme del mejores futbolista. cosas. Exacto, el futbolista. El futbolista Sobre per todo, se. No, pero sí te da como un encaminamiento. Algo que me dicen es como de que veo. Esto de verdad es así como lo que comes eres, así, lo que ves eres. Entonces, si ustedes siguen en Instagram a Pati Chapoy, preciosas. Eso. ¿Qué les ¿De dónde decimos? se inspiran? Sí. ¿De dónde se inspiran? Sí, muy de acuerdo. Entonces, creo que es importante saber a quién siguen. Si les gusta el arte, bueno, pues empiecen a seguir artistas o a, ¿cómo se llama esto? Como lugares donde exponen arte. Y de ahí les van a decir, ay, ahorita está en el museo fulanito de tal. Y entonces taguean al fulanito de tal, te metes a ver al fulanito de tal. Y luego es que fulanito de tal tagueó a tal no sé quién. Entonces vas, eso te va llevando, ustedes son stalkers. Sí. Eso te va llevando a seguir a las personas indicadas que te van a inspirar, que te van a ayudar a que también descubras otro mundo que no es solamente Pati Chapoy, ¿verdad? Entonces, lo que ves, lo que lees, viajar, y con eso estoy diciendo váyanse a los Alpes suizos, si les alcanza, si pueden, háganlo también. Pero váyanse aunque sea a Xochimilco, váyanse o sea, salgan. Para mí,
salir de lo cotidiano, como justo no es lo cotidiano, ves cosas nuevas. Exacto. Y ver cosas nuevas hace que tengas pensamientos nuevos. Sí, claro. Totalmente. Yo estaba viendo algo así también como de los bloqueos creativos, que algo que ayuda es justo es eso, o sea, de que si tú quieres escribir a lo mejor un libro y estás en un bloqueo, no leas otro libro, ¿no? Sino que a lo mejor salte a lugares que no conoces o escucha música que a lo mejor no escuchas, películas, etc., porque justo son Top cosas hits nuevas. del momento. Ujú. Y digo, uy. Sí, sí, totalmente. Y también se vale hacer una investigación con referencias de otros artistas. También se vale. Claro, Sí, por claro. supuesto. Digo, o sea, quiero saber cómo Sí, se ve. Pero te voy a ajá. decir algo. Creo, por lo menos a mí me pasa. Sí, yo por eso evito que sean maquillajes Ajá, ni ajá, mood board. Porque creo que si yo veo un maquillaje, digo, esto está padrísimo, me inspira increíble. Esto está padrísimo, me inspira increíble. El cerebro literal lo toma como esto Igual. es lo que vamos Sí, a dar. sí, sí, sí. Y aunque tú estés como investigando y tal, tu cerebro regresa a esa imagen y es muy, o sea, cuesta, por lo menos en el mío, que tengo pensamientos muy obsesivos, regresa a esa Sí, imagen. ajá. Entonces siempre prefiero cosas que no tengan que ver con maquillaje, que tengan que ver con arte, con texturas, con acabados, con formas, con gráficos, con así. A lo mejor me refería Pero- de que vieran como este tipo de referencias para replicarlas. O sea, En un inicio es buenísimo Sí, replicar. exacto. bueno, muy bueno. Cuando te sientes perdido, Sí. vas empezando. ¿Cómo? ¿De dónde parto? ¿De dónde empiezo? En un Sí. inicio Siento replicar que es muy bueno es buenísimo. replicar, Sí. porque ahí ya puedes ver cómo se comportan los materiales, cómo llegas Sí, a esos justo, resultados, claro. cómo ese artista llegó a ese resultado, Sí. ¿no? O quizá lo Y está entras en la replicando experimentación. Sí, en exacto. una modelo que no nada que ver a la modelo que está en la foto y es como de no se ve igual, porque Exacto. o sea, analizar un poco. O sea, ¿no? siento que Empiezas a también ver. se vale, me refería a eso. Sí, eso en un principio 100%, Sí. 100%, porque también eso te ayuda a crear en tu cerebro como una biblioteca de cosas que ya hiciste y que no están bien o que sí están bien. Justo. Y en el momento en el que necesitas esas habilidades o esos conocimientos salen sin que tú estés hoy, ¿cómo haría? Sí, o sea, claro. porque es parte del proceso del acierto y del error. Y por otro lado, eso también te ayuda a encontrar tu estilo. Ujú, ujú. Después de que Exactamente. replicaste esto, replicaste aquello, como que hay cosas que tú te vas encontrando que no te gustan y otras que sí, unas que no te salen y otras que sí. Justo. Siento que eso nos ponían mucho en Mac y siento Mucho. que sí me ayudó mucho justo a encontrar A eso. replicar tal cual. Sí, nos ponían a replicar, porque también, a ver, dentro de Mac hay como certificaciones, ¿no? Ajá. Entonces, entre más alta la certificación, pues puedes ir a trabajar o a estar presente en el Fashion Week, ¿no? Claro, claro. Entonces, una de las habilidades era, pues, el key artist, que es el que pone el diseño final. Tú tienes que copiar. Eso Claro, es una exacto. réplica, o sea, Eso es sí, una tienes no, que no, hacer no. una réplica. Todas Y las además modelos lo se vives- tienen que ver iguales, ¿no? Claro, y lo vives en pasarela y lo vives, por ejemplo, también ahorita tú en cine, ¿no? O sea, Claro. tiene que haber una continuidad. Sí. Habrá momentos para ser creativa, habrá momentos para que esto quede exacto y también Exacto, tienes que tener Sí, la capacidad de hacerlo, totalmente, ¿no? totalmente. O tu Sí. clienta Oye. de quiero esto. Sí, justo, no, cállate. No lo sé, Oigan, no lo yo sé, quiero chica. aquí sacar telita. A ver, cuéntanos, Mono, alguna experiencia en tus procesos creativos que ahorita lo veas y te mueras de la risa. Así que digas, no, hombre, traté de hacer Creí tal. que era lo y- mejor. Ajá, Ajá, me sí. imaginé tal y acabó así, no sé, como... Híjole, yo creo que todas esas cosas a mí me pasaban en Counter. Neta, neta. En Counter, porque sí, o sea, considero que soy una persona que sí hago las cosas muy sin miedo. Ajá. Soy muy experimental. Eso soy es muy bien importante para la de creatividad. mezclar. O Sí. sea, yo puedo mezclar así de que lo que sea yo, ay, no, si es un cochinero. O sea, Sí, está horrible. pero en mi mente ya lo tengo como si es un cochinero, ¿no? Claro. Y creo que me pasaba mucho eso en Counter. Cuando yo trabajaba en Mac, existía una cosa que se llaman los Theme Days, ¿no? Ujú. Y a mí me encantaban los Theme Days, que era un día temático en el que tenías que hacer, no sé, el tema eran payasos y pues todos andaban de payasos, ¿no? Pero que Una aparte cosa no así. solo el tema era payaso, sino que tenías que relacionarlo con la venta de ese día. Entonces En tu tenías que tiempo, hacer en el mío, no. entonces, sí. O sea, lo tuyo ya estaba amarrado. Sí. En el mío era mucho más libre. Libre, ajá. Ajá. Tenía que haber un producto ahí clave o algo así para vender. Sí, para venderlo. Claro. Pero bueno, supónganse que éramos payasos, ¿no? Ajá. Entonces, de lo que había en el mostrador, tú tenías que ver la manera de verte como un payaso. Y no en todos los counters había para hacer face painting. O sea, para hacer face painting creo que había dos tiendas en todo México. Entonces, tú tenías que ver de tu lineario de sombras labiales, bla, 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 básicos,
cómo lograbas Ajá, hacer un real. payaso. Sí, claro. Entonces, a mí me encantaba y diario andaba haciendo mezclas, me pintarrojeaba todo, me fascinaba eso. Entonces, siento que muchos de los team days, como que ahora veo fotos, yo digo, ay, chica, Ya estaba pensando. ¿Qué te pasa? ay, preciosa. Pero es divertido verlo. Y también lo ves y dices, claro, me acuerdo que se me barrió todo el delineador porque, no sé, usé un col Ajá, en vez de ajá, sí, uno claro. de, ¿no? Claro, Entonces, vas aprendiendo en la marcha. Entonces, Claro. eso a mí me encantaba hacerlo. Y aunque anduviera toda batida, era una cosa que yo disfrutaba mucho. Entonces, siento que tuve tanta práctica en counter que cuando ya estuve como en cosas más importantes como en publicidad y tal, ya tenía mucha idea de que si mezclaba esto más esto no me iba a dar o que sí me iba a funcionar. Entonces siento que mi riesgo fue muchísimo menor cuando ya estaba haciendo cosas más grandes, Claro, la verdad. qué padre. Claro, que además todo ese proceso, ¿no? De literal echarlo a perder, fue lo que ayudó a pulir tu parte estética, que es lo que platicamos. Claro, O sea, y eso ¿no? es lo que también te ayuda a que tengas como pues sí, este hilito de que dices, Ajá, ay, híjole, mana. si aquí me paso. Ya. Entonces sí, siento que es mucho de experimentación. Ok, Súper, sí. ok. Que de hecho, aprovechando aquí el espacio, si hay algún interesado que quiera tomar algún curso de teoría del color o de creatividad, Ay, aquí yo. está la más Así soy yo. Pues la verdad, tuve la oportunidad de estar en uno de sus cursos que hablaste sobre la teoría del color y wow, qué curso, o sea, ahí se nota la creatividad de Mónica, o sea, de verdad, desde las presentaciones, desde la manera en la que comunica, que explica, no lo puedo explicar, vívanlo, de verdad, si quieren hacerlo, creo que es la mejor persona con la que pueden tomar un curso porque les ayuda, No es cañón, porque sea yo, cañón. pero no sí. es que sea Sí, pero también, Porque pero me también encanta, había la una parte, verdad. ¿no? Donde me acuerdo que nos mencionabas como justo esta parte de la armonía y de las proporciones y de las texturas, pero, o sea, una cuestión más, a mí se me hizo como más científica, de literal entender qué pasa si pones bolas con palitos, ¿no? Si está dirigido hacia acá o hacia allá, o si quieres tal perspectiva. Sí. O sea, que ya es una cuestión que sí tiene mucho que ver con pintura, ¿no? Y Sí, hasta me tiene atrevo mucho que ver con a pintura. pensar que lo aprendiste en arquitectura. Ajá, porque pues, ya Sí son conceptos muy y elevados. no. O sea, hablando de que la creatividad también viene mucho de los incentivos que tienes en tu vida. Ok. Yo nunca estudié pintura, por ejemplo, y Ok. nunca estudié color tampoco. Wow. Y yo. Pero sí, oye, mi curso. No, esa es la verdad. Wow. Pero desde que yo estaba en secundaria, todas las materias que eran alternativas, todas tenían que ver con arte. Ok. Que si dibujo, que si modelado. Había una materia de modelado que no era de modelado, evidentemente, de modelar como modelo, sino de que era de armar cosas con Me encanta diferentes eso. materiales. Ajá. Entonces, desde que estaba muy chica, hacía cosas muy creativas, muy manuales, y eso te va ayudando a que sientas las consistencias, que sepas si le pones más de esto, qué pasa, si le pones menos de esto, si es de silicón, si es de no sé qué. Eso te empieza a generar como mucha flexibilidad mental para poder crear. Entonces, eso en la prepa. Luego estudié diseño de modas, que pues ahí tienes que combinar diferentes telas, Patrones. diferentes patrones, diferentes colores, arquitectura también, que si la mezcla, que si el concreto, que si... Entonces, al Todo final como el del día, todo eso hace que yo sea lo que soy. O sea, no es que yo estudié una cosa y entonces esa cosa... Te enseñó. Y lo del color obviamente va ligado a todo esto que les acabo de decir. No es que alguien vino y me dio una clase de teoría del color, pero yo empecé a entender el color y empecé a tener como como una adicción a saber del color por el impacto tan fuerte que tiene. O sea, solo para que sepan, el color es lo primero que vemos. Es lo primerito que vemos, después vemos las figuras y después vemos los textos. Wow. Entonces, nosotros vivimos a través del color. Por eso empecé a estudiar color. O sea, no de que en una academia, pero empecé a leer un chorro, claro. empecé a tomar Investigar, volvemos talleres, a lo empecé a mismo. investigar. Curiosa que le llaman. Exactamente. Entonces, eso me ha hecho que también en el maquillaje pues sea más experta en color, que tenga como combinaciones que a lo mejor no siempre ves. Y muchas de las preguntas que me hacen de que ven en mis maquillajes es de, pero es que ¿cómo decidiste hacer esa combinación? Así de que aquí le falta rojo, aquí le falta, porque tienes una idea, es lo que les decía, la cabeza es como una biblioteca Claro. de todo lo que ustedes van aprendiendo, de todo lo que van leyendo, de todo lo que ustedes
lo rodean de lo que es un aprendizaje. Entonces, cuando tú tienes una persona enfrente y estás creando algo, es como si salieran esas Puedes fichas bibliográficas, identificar, ¿no? solas. Identificas más fácil. Identificas ya más justo. fácil. Es cuando voy a maquillar, no estoy como de que ella tiene una cara ovalada. Sí, Claro. Eso ya no existe, ya es automático. Sí, Así es lo de color. Wow, Sí. me encanta. Y que también creo que es importante que sepamos que hay también muchas maneras de poder crear cosas diferentes o como cortar estas líneas para poder crear cosas diferentes. En la actualidad aquí en Ciudad de México, bueno, al menos hay lugares en los que dan muchos cursos gratuitos, o sea, busquen, Sí, claro. si tienen como la intención de empezar a crear cosas nuevas. Hay un lugar que se llama El Faro, que pues Sí. está por toda la ciudad, entonces hay programas gratuitos, o sea, Completamente. que está Hasta padrísimo, online. Sí, hasta padrísimo, online, sí. o sea, completamente. ¿no? Exacto. Y bueno, yo quiero concluir este Sí. tema precisamente con estas ideas tan valiosas que es, vayan armando su propia biblioteca de vivencias, salgan, Exacto. conozcan, lean, escriban, dibujen, lo que quieran, Sí. pero hagan su propio archivo para que cuando ustedes quieran Ajá. hacer algo con un propósito, en este caso como nosotras que nos dedicamos a maquillar, eso surja, Exacto. salga. Y que ¿no? también, o sea, aparte de sentirse frustrados o bloquearse, es parte del proceso. Claro. Que no se Así sientan es. como de que, no, ya no puedo, no. O sea, es parte del proceso y es lo que hablábamos al final de cuentas, prueba y error, prueba y error, prueba y error, ¿no? Hasta que sale lo que tú quieres. Pues bueno, ¿hay algo que quieran agregar del tema? ¿Hay algo que A te ver. gustaría Fíjate compartir? que ahí, no me acuerdo qué escritor dijo eso, pero decía que la musa no llega mientras estás papaloteando, sino llega cuando estás trabajando. Wow. Entonces, Así es. eso habla de tienes que estar para que digas, ajá, claro, va por acá. Sí, Sí. completamente. Y me que encanta. también puede ser el hecho de no pedirle a la gente que te preste atención, sino tú hacer cosas que hagan que la gente te preste la atención. Así Sí, es. también. Exactamente. Así es. Pues bueno, pues muchas gracias, Mónica. Ay, sí, Nos encantó Manuela, tenerte. muchas Creo que es gracias. un tema que Gracias. podríamos habernos extendido mucho más. Ay, porque sí, mil. aparte el tenerte a ti, tu visión y como todos tus procesos también es súper rico, ¿no? Ujú. Conocerlo, saberlo e Sí. inspirarnos también de ti. Muchas gracias. Gracias por estar nuevamente Gracias a con nosotros. ustedes. Te queremos mucho. Yo Muchas también. gracias. Y bueno, Ustedes acuérdense de seguirnos por YouTube, Spotify, TikTok, estamos ahí. Denos like, compártanos. Por favor, un comentario, me gustó, Ajá, pienso esto, detalle, aquello, un algo, un corazoncillo por ahí, algo. Un fueguito, un toque, algo ya no, así. ya no Ay, existe sí. eso, ¿verdad? Bueno, campanita, dice. Bueno, ¿no? Sí. pero bueno, Oye, síganos. pero, Mono, ¿cómo estás en Instagram? Es Estoy importante como mono-godines. también. @mono_godines. Vayan Y a seguir a nosotros, Mono. ¡amanecimos bravas! Bueno, ¡Los queremos! besos. Bye. Bye. Que estén bellezas.